Mientras cenaba en casa de mi hijo Gary, mi vecino Elmer me llamó con voz temblorosa. ¿Estás en casa? No, le respondí. Entonces, ¿quién está en tu casa ahora mismo?, susurró. Cuando intenté irme de casa de Gary para revisar mi hogar, mi hijo me prohibió hacerlo y se rió con fuerza. No creerán lo que estaba ocultando. La puerta se estrelló contra la pared de la cocina con un crujido que me hizo soltar la taza de café. Gary irrumpió sin tocar, su chaqueta de cuero raspando contra el marco mientras tropezaba hacia adelante. Sus ojos inyectados en sangre revolotearon por la habitación como los de un animal acorralado, y sus manos temblorosas lucharon con la cremallera de esa chaqueta gastada que había tenido durante 15 años. Papá, necesito dinero. Las palabras se derramaron antes de que pudiera recuperar el aliento. 25.000 esta noche. Dejé la taza medio vacía junto al correo esparcido sobre la mesa de la cocina, manteniendo mis manos curtidas firmes a pesar del shock. La luz vespertina que se filtraba por la ventana detrás de mí proyectaba largas sombras sobre su rostro desaliñado. Su camisa estaba arrugada, por fuera, y había ojeras bajo sus ojos que no habían estado ahí el mes pasado. ¿En qué tipo de problema estás metido ahora, hijo? Gary comenzó a caminar de un lado a otro, sus botas chasqueando contra el piso de madera con ritmo errático. No podía quedarse quieto. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. Su puño se estrelló contra la superficie de la mesa de madera, haciendo saltar el salero. Es complicado. Está bien, algún negocio salió mal y necesito arreglarlo rápido. Negocio o deuda de juego, mantuve mi voz nivelada, aunque mi mandíbula se tensó. Su rostro se puso rojo y se giró para enfrentarme, bloqueando la entrada de la cocina con sus anchos hombros. No es asunto tuyo, ¿qué es? Solo necesito el dinero, y sé que lo tienes de vender la granja. La granja. 3 generaciones de sudor y sangre por ter vendidas el año pasado para pagar mi jubilación. El dinero se suponía que me duraría el resto de mis años, no desaparecer en las arcas de algún casino porque mi hijo de 38 años no podía controlarse. Gary, me acerqué a él, notando cómo sus manos temblaban cuando pensaba que no estaba mirando. ¿Cuánto les debes? ¿Les? Su voz se quebró en la palabra. No sé de qué hablas. La gente que te tiene tan asustado. Los que te enviaron aquí a las 8 de una noche de viernes, luciendo como si no hubieras dormido en una semana. Se pasó los dedos por su cabello grasiento, dejándolo parado en ángulos extraños. Papá, por favor. No entiendes. Esta no es la clase de gente que espera planes de pago. Había escuchado variaciones de este discurso antes. El año pasado fueron 12.000 por una apuesta segura en las carreras. El año anterior 8.000 por deudas de póker. Cada vez Gary prometía que sería la última vez. Que había aprendido la lección. Que había terminado con el juego para siempre. No, hijo. Enderecé mis hombros y lo miré directamente a los ojos. Esta vez no. Su rostro se puso blanco, luego rojo otra vez. ¿Qué quieres decir con esta vez no? Soy tu hijo. Precisamente por eso estoy diciendo que no. Caminé hacia el fregadero, dándole la espalda deliberadamente. Cada dólar que te doy desaparece en alguna máquina tragamonedas o juego de póker. No voy a permitir esto más. ¿Permitir? La palabra explotó de sus labios como una maldición. Le estoy pidiendo ayuda a mi padre. ¿Y lo llamas permitir? Lo llamo como es. Me di la vuelta, agarrando el borde del mostrador. ¿Tienes 38 años, Gary? ¿Cuándo vas a dejar de correr hacia papá cada vez que arruinas tu vida? Me miró fijamente por un largo momento, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Entonces algo frío se deslizó en su expresión, algo que nunca había visto antes en la cara de mi hijo. Te arrepentirás de esto, viejo. Su voz apenas estaba por encima de un susurro, pero la amenaza en ella me heló la sangre. ¿Crees que eres tan superior, sentado sobre todo ese dinero de la granja mientras tu propio hijo está en problemas? Bueno, tal vez es hora de que alguien te enseñe cómo se ve el verdadero problema. Antes de que pudiera responder,
se dirigió hacia la puerta, sus botas pesadas contra el piso. La puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de él, y por la ventana lo vi subir a su camioneta abollada. El motor rugió con un sonido que hizo vibrar las ventanas de la cocina. Me quedé en la entrada, viendo sus luces traseras desaparecer por el camino de grava que llevaba de vuelta al pueblo. El silencio repentino se sintió opresivo, roto solo por el zumbido distante de las cigarras y los sonidos de asentamiento de la vieja casa a mi alrededor. El lunes por la mañana me encontró en mi sillón favorito en la sala, tomando una taza de café que se estaba enfriando en la mesa lateral. El viejo teléfono rotatorio en su soporte de madera comenzó a sonar exactamente a las 10:15, su tono agudo cortando la casa silenciosa como una navaja. «Hola, papá». La voz de Gary sonaba diferente, más cálida, casi alegre. El tono áspero de la noche del viernes había sido reemplazado por algo que me recordaba al niño que solía ser. «Oye, quería llamar y disculparme por la otra noche. Estuve muy fuera de lugar». Hice una pausa, alzando las cejas a nadie en particular. En 38 años, Gary nunca había llamado a disculparse por algo sin que se lo pidieran. Mi agarre en el auricular del teléfono se apretó. ¿En serio? Esto es inesperado. Lo sé. Lo sé. Se rió, pero sonó forzado, como si estuviera leyendo de un guión que había memorizado. He estado pensando mucho sobre lo que dijiste, y tienes absolutamente razón. No puedo seguir acudiendo a ti cada vez que la arruino. No es justo para ti. Hemos pasado por esto muchas veces, hijo. Esta vez será diferente. Lo prometo. El entusiasmo en su voz era casi convincente. De hecho, por eso estoy llamando. Eddie y yo queremos tenerte a cenar el miércoles por la noche. Está haciendo ese asado que te gusta con las papitas. Pensamos que sería agradable pasar tiempo juntos como una familia. El asado de Eddie era indeed excelente, y me encontré considerando la oferta a pesar de mi mejor juicio. Tal vez la influencia de su esposa finalmente estaba comenzando a mostrarse. Ella siempre había sido la más estable en su matrimonio, la voz de la razón cuando los impulsos de Gary se apoderaban de él. Miércoles por la noche, repetí, alcanzando un bolígrafo del cajón de la mesa lateral. ¿A qué hora? 6:30. Estamos en 142 Maple Street ahora. Nos mudamos el mes pasado. ¿Recuerdas que te hablé del nuevo lugar? No me había hablado de ningún lugar nuevo, pero no lo corregí. Es la casa azul con las contraventanas blancas justo frente a la escuela primaria. Escribí la dirección en una servilleta, notando que rápido recitó los detalles. La mayoría de la gente hace una pausa cuando da direcciones a su propia casa, visualizando la ruta o verificando 2 veces los números de las casas en su mente. Gary habló como si estuviera leyendo de una hoja de papel. Eddie está muy emocionada de tenerte, continuó. Sigue hablando sobre cómo necesitamos ser una familia real otra vez. Ya sabes cómo es ella con las cenas familiares y las tradiciones. Eso era cierto. Eddie siempre había sido la que organizaba las reuniones navideñas y celebraciones de cumpleaños, usualmente sobre las protestas de Gary de que tales cosas eran demasiado problema. Era una de las cosas que genuinamente me gustaba de mi nuera. Bueno, dije lentamente, mirando la dirección que había escrito. Supongo que podría pasar. Genial. Eso es simplemente genial, papá. Te vemos el miércoles a las 6:30. Y papá, gracias por darme otra oportunidad. Sé que no me la merezco, pero estoy agradecido. La línea se cortó antes de que pudiera responder. El miércoles llegó temprano y me preparé para la velada. Mi traje azul marino salió del armario, ligeramente gastado en los codos, pero aún lo suficientemente digno para una cena familiar. Del sótano, elegí una botella de Cabernet que había estado esperando una ocasión especial. Cuando llegué a 142 Maple Street, Gary me recibió con una sonrisa tan amplia que parecía dolorosa. La casa estaba perfectamente preparada, cada superficie brillaba con limpieza fresca, y pude oler el aroma persistente del lustre de muebles mezclado con aromas de cocina. Pero algo se sentía mal.
Demasiado preparado. Demasiado perfecto. Durante la cena, Gary seguía mirando su reloj, miradas rápidas que probablemente pensaba que no notaría. Cada vez que revisaba la hora, su sonrisa parecía tensarse ligeramente en los bordes. Mi teléfono sonó mientras terminábamos el plato principal. Gary y Eddie se congelaron por una fracción de segundo antes de que la expresión de Gary cambiara a casualidad forzada. Adelante y contesta, papá. No nos hagas caso. Era Elmer Jenkins, mi vecino. Wilber, espero no estar interrumpiendo algo importante. Me preguntaba, ¿estás en casa esta noche? Pensé que vi tu auto en la entrada antes, pero ahora no estoy seguro. No, en realidad estoy en casa de Gary para cenar. ¿Por qué? ¿Está todo bien? Hubo una pausa del lado de Elmer, y cuando habló otra vez, su voz llevaba una nota de alarma que hizo que mi estómago se contrajera. Wilber, hay luces moviéndose dentro de tu casa. No luces normales, rayos de linterna, como alguien buscando por las habitaciones. He estado observando por unos 10 minutos. El tenedor se resbaló de los dedos de Gary, tintineando contra su plato con un sonido que parecía hacer eco a través del comedor repentinamente silencioso. La cara de Eddie se había puesto pálida, y estaba agarrando la botella de vino como un ancla. ¿Qué quieres decir con luces moviéndose? ¿Estás seguro? Completamente seguro. Estaba afuera revisando mi buzón cuando las noté. Primero en tu sala, luego la cocina, ahora están arriba. Quienquiera que sea, están siendo sistemáticos al respecto. ¿Debería llamar a la policía? Sí, llama a la policía. Voy para casa ahora mismo. Colgué y miré a Gary y Eddie, que me miraban con expresiones que habrían sido cómicas bajo diferentes circunstancias. Alguien está en mi casa, anuncié, ya moviéndome hacia donde había dejado mi chaqueta. Necesito llegar a casa ahora mismo. La respuesta de Gary llegó demasiado rápido, su risa demasiado alta y demasiado fuerte para el pequeño comedor. Oh, vamos, papá. El viejo Elmer probablemente solo está viendo sombras de árboles o algo así. Ya sabes cómo se pone. Siempre pensando que todavía está de servicio de guardia de sus días del ejército. Elmer no está confundido, Gary. Él sabe la diferencia entre sombras y rayos de linterna moviéndose por una casa. Me puse la chaqueta completamente, revisando que mis llaves estuvieran seguras. Alguien está robando mi casa mientras estoy sentado aquí cenando. El movimiento de Gary para bloquear mi camino fue rápido pero torpe. Su desesperación finalmente atravesando la fachada cuidadosa que había mantenido toda la noche. Espera, papá. Te estás alterando por nada. Su risa sonó falsa en el pequeño espacio, haciendo eco en las paredes con un borde de histeria. Gary, hazte a un lado. Mantuve mi voz nivelada, pero firme. La vista de Elmer está bien, y no es el tipo que llama por sombras. Alguien está en mi casa. Papá, por favor. Los ojos de Gary mostraron algo que nunca había visto antes. El cálculo frío de alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando y estaba desesperado por evitar que lo descubriera. Fue entonces cuando me di cuenta, Gary había planeado esto. La cena, las disculpas, todo había sido teatro diseñado para mantenerme lejos de mi casa mientras la robaban. La mano de Gary se disparó hacia adelante y giró el cerrojo con un clic metálico agudo que resonó por el pasillo como un disparo. El sonido pareció flotar en el aire entre nosotros, final e inconfundible en su significado. Se guardó la llave con lentitud deliberada, sus ojos nunca dejando los míos. No te vas, papá. No hasta que resolvamos esto. Miré a mi hijo, este extraño con la cara de Gary, y sentí algo frío asentarse en mi pecho. El niño que había criado se había ido, reemplazado por alguien capaz de encerrar a su propio padre en una casa mientras los cómplices saqueaban el hogar familiar. Necesito usar el baño, dije tranquilamente. Gary me miró con sospecha, pero la decencia humana básica, o tal vez los últimos vestigios de su crianza, le impidieron negarse directamente.
El baño estaba en la parte trasera de la casa, y sabía por visitas anteriores que tenía una ventana que daba al patio trasero. La ventana era más vieja de lo que recordaba, con un pestillo simple que se abrió fácilmente a pesar de años de acumulación de pintura. La malla se desprendió con ruido mínimo, y me encontré mirando hacia una caída de tal vez 6 pies al jardín de flores de Eddie. Salir por la ventana requirió más flexibilidad de la que había poseído en años, pero la desesperación proporcionó tanto motivación como fuerza. Aterricé pesadamente en la tierra suave del jardín, la suciedad manchando mi ropa de cena y pequeñas ramas enganchándose en mi chaqueta. Mi auto estaba en la entrada donde lo había dejado, las llaves aún en el bolsillo de mi chaqueta. El motor arrancó suavemente, y salí marcha atrás de la entrada con precisión cuidadosa. No fue hasta que estuve a varias cuadras de distancia que me permití procesar completamente lo que acababa de ocurrir. Mi propio hijo me había traicionado. No solo se había negado a ayudar, no solo había mentido o manipulado, sino que había orquestado activamente un crimen contra mí mientras pretendía ofrecer reconciliación. Cuando llegué a mi calle, pude ver luces de policía parpadeando en la distancia, reflejos rojos y azules bailando en las ventanas de las casas vecinas. Elmer había mantenido su palabra y había llamado a las autoridades. Las luces rojas y azules pintaron mi calle con colores alternos mientras doblé la esquina, mi corazón hundiéndose al darme cuenta de que los autos de policía estaban agrupados directamente frente a mi casa. A través de la ventana trasera de una autopatrulla, pude ver una figura encorvada con esposas, la cabeza gacha en la postura universal de la derrota. Señor Porter, el oficial Ted Miller se acercó a mí con el tipo de calma profesional que sugería que había estado esperando mi llegada. Me alegra que esté aquí. Tenemos a su ladrón bajo custodia y su vecino, el señor Jenkins, ha sido extremadamente útil proporcionando detalles sobre el incidente. Elmer tenía razón, las palabras salieron como alivio en lugar de sorpresa. Alguien realmente estaba en mi casa. Sí, señor, así fue. Aprehendimos al sospechoso en su sótano intentando acceder a lo que parece ser una caja fuerte. Ha confesado el allanamiento de morada, y también ha proporcionado información adicional que creo que encontrará perturbadora. El oficial Miller me guió hacia el auto patrulla donde el ladrón estaba sentado encorvado en el asiento trasero. A través de la ventana, pude ver a un hombre delgado y pálido de unos 40 años, el mismo individuo nervioso con el que había hablado ayer por la mañana cuando había estado sentado en esa camioneta frente al buzón de la señora Henderson. Su nombre es Otis Rance. ¿Le suena? Hablé con él ayer. Dijo que tenía problemas con el auto. Según el señor Rance, fue contratado para cometer este robo. Ha sido muy comunicativo sobre los detalles, probablemente esperando una sentencia reducida. La expresión del oficial Miller se volvió más seria. Señor Porter, él dice que su hijo Gary organizó toda esta operación. Las palabras me golpearon como un golpe físico, aunque alguna parte de mí las había estado esperando desde el momento en que me di cuenta de que Gary me estaba impidiendo salir de su casa. Gary lo contrató para robar mi casa mientras yo estaba en la cena. Eso es lo que nos está diciendo. Dice que Gary le prometió $5,000 para entrar en su caja fuerte y recuperar $25,000 en efectivo. Cuando lo arrestamos, inmediatamente comenzó a hablar sobre cómo Gary había organizado la invitación a cenar específicamente para mantenerlo alejado de la casa durante el robo. Caminé más cerca del auto patrulla y miré directamente a Otis Rance. Cuando finalmente levantó los ojos para encontrarse con los míos, vi vergüenza y miedo, pero no verdadero arrepentimiento. ¿Entró en la caja fuerte? No, señor. La puerta de su sótano estaba cerrada, y para cuando la abrió, el señor Jenkins ya nos había llamado. Huyó de vuelta arriba cuando escuchó nuestras sirenas, pero teníamos la casa rodeada. Bajamos a mi sótano donde pude ver la evidencia del intento fallido de Otis. Mi vieja caja fuerte Mosler, instalada por mi padre hace 40 años, se mantenía intacta a pesar de obvias señales de manipulación. Nos dirigimos a la casa de su hijo ahora para arrestarlo, dijo el oficial Miller. Dado la confesión del señor Rance y la evidencia que hemos reunido, tenemos suficiente para cargos de conspiración para cometer robo, entre otras cosas. Necesito preguntar, ¿quiere presentar cargos completos contra su hijo? Miré hacia mi casa,
pensando en la violación de confianza, el engaño elaborado, el cálculo frío requerido para robar a tu propio padre. Sí, la palabra salió dura y final. Quiero que se presenten cargos completos contra Gary Porter y contra cualquier otra persona involucrada en esta conspiración. El viaje al vecindario de Gary se sintió diferente esta vez. No el viaje esperanzado de un padre buscando reconciliación, sino la procesión sombría de la justicia finalmente alcanzando el engaño. La casa de Gary estaba resplandeciente con luces cuando llegamos. Cada ventana iluminada como si estuviera tratando de alejar la oscuridad que se cerraba a su alrededor. A través de la gran ventana panorámica, pude ver movimiento frenético. Gary caminando como un animal enjaulado, Eddie moviéndose entre habitaciones con lo que parecían maletas en sus manos. La puerta principal se abrió antes de que el oficial Miller pudiera tocar. Eddie estaba en la entrada, su rostro pálido y demacrado, luciendo como alguien que había estado llorando durante horas. Detrás de ella, Gary era visible, su confianza anterior completamente evaporada, reemplazada por la expresión desesperada de un hombre cuyos planes cuidadosos habían colapsado completamente. Señora Porter, tenemos una orden de arresto para su esposo. La voz del oficial Miller se escuchó fácilmente a través de la calle silenciosa, profesional pero firme. ¿Está Gary Porter adentro? Está aquí. La voz de Eddie era apenas audible, pero se hizo a un lado para permitir la entrada de los oficiales. Ha estado esperándolos. Gary apareció en la entrada, ya no el hijo manipulador que había tratado de encantarme para que cumpliera solo horas antes. Su camisa estaba arrugada, su cabello despeinado, y sus manos temblaron visiblemente mientras el oficial Miller comenzó a leerle sus derechos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Esto es ridículo. La voz de Gary se quebró mientras las esposas hicieron clic en su lugar. Están destruyendo a una familia por las fantasías paranoicas de un viejo. Mi padre no sabe de qué está hablando. Gary William Porter está arrestado por conspiración para cometer robo, solicitud de actividad criminal y conspiración para cometer hurto. ¿Cómplice? ¿Qué cómplice? No sé de qué están hablando. Pero incluso mientras Gary lo negaba todo, sus ojos se dirigieron hacia los autos patrulla, y supe que estaba buscando a Otis Rance, esperando contra toda esperanza que su ladrón contratado no lo hubiera traicionado. Eddie se quedó en la entrada, viendo el arresto de su esposo con una expresión que combinaba horror y resignación. Cuando Gary la miró buscando apoyo, ella dio un paso deliberado hacia atrás, distanciándose tanto física como emocionalmente del hombre con el que se había casado. Eddie, diles que esto es una locura. Diles que estuve contigo toda la noche. La voz de Gary estaba subiendo a un tono desesperado. Sabes que no hice nada malo. Sé que encerraste a tu padre en nuestra casa. Su voz era silenciosa, pero lo suficientemente clara para que todos escucharan. Sé que contrataste a alguien para robarlo mientras lo mantenías alejado de casa. Sé que planeaste todo esto porque no te daría dinero para tus deudas de juego. 2 días habían pasado desde los arrestos, y el viernes por la tarde me encontré sentado en mi porche delantero con Elmer, compartiendo una cerveza tranquila y viendo el vecindario asentarse en su ritmo de fin de semana. El tribunal llamó esta mañana, le dije a Elmer, tomando un sorbo de mi lata y disfrutando el simple placer de una conversación pacífica. Gary recibió 5 años de libertad condicional, restitución completa y 500 horas de servicio comunitario. El juez dijo que la naturaleza familiar del crimen era un factor agravante, no atenuante. Elmer asintió con aprobación. Suena correcto. ¿Qué hay del otro tipo, Rance? 2 años en la cárcel del condado. El juez no fue tan indulgente con él siendo reincidente y todo. Sigue pensando en esa mañana del martes, dijo Elmer finalmente. Algo sobre esa camioneta me molestaba, ya sabes. No podía identificarlo al principio, pero era como ver a alguien explorar una casa a plena luz del día. Tus instintos fueron perfectos. Si no hubieras estado prestando atención, si no hubieras llamado cuando lo hiciste. Negué con la cabeza, no queriendo pensar en lo que podría haber pasado. Esos ahorros representan 40 años de trabajo, Elmer. Todo mi fondo de jubilación estaba en esa caja fuerte.
Bueno, todavía está ahí, y eso es lo que importa. Supe de Eddie ayer, mencioné, sabiendo que Elmer estaría interesado en las consecuencias. Está solicitando el divorcio. Dijo que no puede estar casada con alguien que victimizaría a su propia familia por dinero de juego. Mujer inteligente. Parecía que estaba atrapada en el medio de algo para lo que nunca se inscribió. La tarde transcurrió en conversación cómoda, el tipo que solo viene entre amigos que han pasado por algo significativo juntos. Elmer se había convertido en más que solo un vecino durante los últimos días. Había demostrado ser el tipo de persona que quieres viviendo al lado cuando llegan los problemas. Mientras se acercaba la noche, los vecinos comenzaron a emerger para sus actividades usuales de fin de semana. Cuidado del césped, pasear perros, el bullicio general de la vida comunitaria. La señora Henderson saludó desde su jardín y los niños Johnson pasaron en sus bicicletas frente a mi casa, su risa resonando en la calle silenciosa. Esto era lo que Gary había tratado de robarme, me di cuenta. No solo dinero, sino la seguridad que viene de saber que puedes envejecer en tu lugar, rodeado de personas que se preocupan por tu bienestar. Gracias, le dije a Elmer, las palabras llevando más peso que una conversación casual. Por cuidarme, por confiar en tus instintos, por ser el tipo de vecino que todos merecen. Elmer sonrió, la expresión mezclando orgullo con afecto genuino. Eso es lo que hacen los vecinos, Wilber. Nos cuidamos unos a otros. El sol se estaba poniendo detrás de las casas al otro lado de la calle, pintando todo con luz dorada que sugería finales pacíficos y nuevos comienzos. Mañana traería lo que trajera, pero esta noche estaba exactamente donde pertenecía, en mi propio porche delantero, con un amigo que se había probado cuando más importaba, en un vecindario que había mostrado su verdadero carácter cuando fue puesto a prueba. La justicia había sido servida. La comunidad había sido preservada, y la confianza, aunque modificada por la experiencia, seguía siendo posible entre personas que se la ganaban honestamente.